Radio Pasión US presenta a María Ventosa y a Pablo Romero en el programa Pasos en la Fe. Una puerta al amor. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Este es el programa Pasos en la Fe, una puerta al amor. Muy contentos de tenerlos en nuestro segundo programa y recordándoles que estaremos todos los miércoles a las 9 de la noche y domingos 6 de la tarde. Y posteriormente nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube y suscribirse, darle like y compartirlo. Y bueno, nosotros somos María Ventosa y Pablo Romero, aquí en Radio Pasión US. Seduciendo tus sentidos. Y hoy tendremos la continuación de nuestro programa anterior con el tema Nadie ama lo que no conoce. ¿Y tú conoces a Dios? Y con este tema tenemos de invitado especial y muy contentos de tener aquí al padre Luis Alberto Tirado Becerril. Él es sacerdote misionero del Espíritu Santo, ya miembro de la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo desde hace 17 años. Hace 14 años emprendió su vida en esta bellísima vocación con sus votos. Tenemos el honor de tener a unos días de haber celebrado sus 5 años de ordenación sacerdotal. Él viene de una familia católica de 6 hermanos, él siendo el menor de estos 6 hermanos. Sus papás cumplieron 50 años de casados, orgullosos de tener no uno, sino a 2 consagrados, 2 sacerdotes para la gloria de Dios. Y el día de hoy nos va a acompañar contestando esta pregunta que nos hacía María. Vámonos y continuemos con Pasos en la Fe, una puerta al corazón. Bienvenido. Muchísimas gracias, es un gustazo estar aquí con ustedes y hablar de este tema que tiene muchas áreas por donde abordarse, pero ojalá y hoy podamos por lo menos abordar algunas. Claro que el tema no se agotará, pero por lo menos abordar algunas áreas por las cuales podemos responder a esa pregunta. Dios existe, ¿no? Y que mucha gente tiene, incluso gente que se dice cristiana, que surge la duda, ¿no? ¿Y será verdad? ¿No será verdad? Bueno, ojalá y hoy podamos abonar con nuestro granito de arena a la respuesta a esas preguntas existenciales. Y yéndonos de fondo, estimado padre Luis Alberto, hoy muchas personas, como bien dices, existe esa cuestionante de saber si Dios existe, y quisiera arrancar con una pregunta muy clave, es más bien, vámonos al ¿quién es Dios? ¿Nos podrías compartir desde toda tu experiencia, tu formación, tu vivencia, esta pregunta tan profunda que los hombres de todos los tiempos se lo ha hecho? ¿Quién es Dios? Bueno, es una pregunta sumamente compleja, pero puede irse respondiendo por partes. De entrada, yo diría, Dios es el Dios creador, ¿no? Que es Trinidad, por supuesto, es decir, es comunidad, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero para poder llegar a esta afirmación, pues hay varios pasos, ¿no? Por supuesto que en el catecismo nos lo han enseñado, pero ¿de dónde surge como esta certeza? Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. No se espanten, estamos ya como en el núcleo de la fe cristiana, pero vamos mucho más atrás, ¿no? ¿Qué nos permite descubrir quién es Dios, ¿no? De entrada, el Dios creador, ¿no? En la fe cristiana decimos que Dios es creador, Dios es redentor, Dios es santificador, pero me parece que la razón de entrada, si todavía no por la revelación, la razón nos puede ayudar a no negar, o por lo menos a abrirnos a la posibilidad de que Dios sea creador. Y esto delante de la contemplación. Si nosotros vamos contemplando todo cuanto existe, no podemos negar la complejidad de toda la creación o de todo lo cuanto existe, la armonía, la complejidad sistemática, el orden, la sincronía, la belleza. Es decir, hay cierta
complejidad armónica, bella en todo cuanto existe. Y una complejidad que va mucho más allá de cuanto el hombre es capaz de describir siquiera, ¿no? Vamos todavía describiendo, incluso la ciencia va describiendo, los poetas van describiendo, las religiones van describiendo cuanto van descubriendo en el mundo. Y bueno, delante de esto, que es innegable, esta belleza, armonía, complejidad sistemática, surge una pregunta que no podemos eludir y que tenemos que optar por una respuesta. ¿Todo es casualidad o hay una inteligencia ordenadora? Hay quien quiere dar la respuesta fácil y dice, no, pues todo es casualidad. Es fácil porque nos ayuda a ya no cuestionarnos y a ya no reconocer que es muy posible que haya una inteligencia ordenadora y todo lo que ello conlleva. Que hay delante de todo esto como la pregunta que surge es, ¿todo es casualidad o hay una inteligencia ordenadora? La respuesta fácil de quien no se quiere cuestionar, de quien no quiere pensar y de quien no se quiere relacionar con las consecuencias de la respuesta es que todo es casualidad. Es una respuesta fácil, pero yo creo que mucho más absurda que la de la inteligencia ordenadora. ¿Por qué? Porque constatando esta complejidad de la cual ya hablábamos, bueno, no es fácil decir que de la nada coincidieron las proteínas, los péptidos, los aminoácidos específicos en un ambiente controlado, que hicieron surgir esa protocélula ya compleja, con funciones específicas, en una maquinaria celular que hace que se pueda replicar con un ADN, un RNA. Es decir, poder afirmar eso, estamos diciendo que matemáticamente la posibilidad de que eso se haya dado de manera espontánea es de 10 elevado a la potencia de menos 40,000, según estudios matemáticos de un libro que se llama Evolución desde el espacio, ¿no? De Fred Hoyle, ese es el autor, y otro autor, Wickramasinghe, no sabría cómo pronunciarlo en su idioma original, pero matemáticamente es sumamente improbable. Quien quiere creer eso puede hacerlo, pero es un salto de fe, ¿no? Por fe, hay quien puede creer que todo es casualidad, pero hay elementos muchísimo más plausibles que nos hacen pensar que en realidad no es casualidad, como por ejemplo la comprobación empírica. Estamos hablando de que la ciencia está muy evolucionada. Y que no solamente hay un gran erudito en la actualidad, un gran científico, sino que hay miles de científicos que sobre todo en los últimos 130, 140 años han estudiado esto y han tratado de replicar lo que se llama el caldo de cultivo de la teoría del origen de las especies, ¿no? Del origen de la vida. Y no han podido. A lo mejor podrán en 1, 2, 5, en el 2019 decían, estamos en una universidad de Londres, ¿no? El University College, decían unos investigadores, acabamos de lograr la consolidación de unos aminotrilos, no sé qué, estamos a 5, 10 años de poder lograr esto. Muy bien, pero estamos hablando de personas que tienen el bagaje científico de cientos, si no es que de miles de otros científicos, en pleno siglo XXI que no han podido replicarlo. Repito, a lo mejor dentro de poco podrán generar las condiciones para que se pueda generar vida a partir de los elementos, pero estamos hablando de seres inteligentes que están poniendo todo en orden para poder generar la vida espontáneamente. Seres inteligentes. Entonces, si hablamos del origen de la vida en el universo, ¿por qué no pensar que
un ser inteligente, hay quien dice, bueno, seres inteligentes, extraterrestres, bueno, ¿y quién dio la posibilidad de que estos seres extraterrestres, si es que existieran, pudieran vivir, ¿no? Es decir, la primera protocélula, sea en la Tierra o en cualquier lugar del universo, solamente es posible a través de la razón pensarla sin que suene a un absurdo, a través de una inteligencia superior que ha ordenado todo para que surja la primera célula. Primera célula con la capacidad de unirse a otras, de autorreproducirse, de hacer sistemas complejos que unidos a otros sistemas puedan generar un cuerpo. Y estamos hablando de que en la Tierra existen miles de millones de especies vivas. Si los seres humanos, que somos muy inteligentes, no hemos podido iniciar eso, ¿por qué negarnos a la posibilidad de que una inteligencia muy superior a la nuestra, y vaya que el hombre es inteligente, colocó las cosas en manera tal que se generara la vida? Y luego se nos olvida que hay diferentes especies, y como cereza de la pastel de todos los seres vivos está el hombre. El hombre capaz de sentir, capaz de soñar, capaz de simbolizar, capaz de cuestionarnos esto, ¿no? Es decir, la complejidad del ser vivo humano es tan extraordinaria y maravillosa que, repito, para mí es mucho más absurdo decir se dio por casualidad que afirmar que fue una inteligencia superior la que colocó todo en su lugar para que se generara cuanto existe. Y ya no quiero meterme en la cuestión de la evolución de las especies, propuesta hace más de 100 años, que lo que ha encontrado hoy por hoy son muchos más eslabones aislados, ¿no? Se soñaba con encontrar la cadenita. Pues no, se siguen encontrando eslabones aislados. Ayer se encontró otra especie todavía en Israel, ¿no? Pero son eslabones aislados. Es otra teoría. ¿Posible? ¿Plausible? Claro que sí, probablemente, pero no es comprobable. Por lo tanto, es una teoría y es tan válida como la de la creación de la vida, ¿no? Qué interesante. Y yo te preguntaría, por ejemplo, en esto que nos comentas de, obviamente, la creación y de que podrían empezar a generar vida, pero ¿qué tanta vida? O sea, ¿podría ser una vida de un ser humano? O sea, yo la verdad, a mí no me cabe en la cabeza que alguien, por muy inteligente que sea, como tú mencionas, que somos los seres humanos, pues pueda dar vida a una persona. A lo mejor puede empezar a dar vida, como mencionas, a lo mejor no sé, una planta, no lo sé. Pero y hasta ahorita no, ¿eh? Exacto. Y entonces, ¿en dónde? O sea, sí, es clarísimo lo que ahorita nos compartes, porque exactamente para mí, no sé si estoy en lo correcto, pues para darle vida a una persona, tendrías que implantarle el alma. ¿Y de dónde sale el alma? Sí, hasta ahorita en realidad yo no me he querido meter con el alma, ¿no? Porque quien es muy crítico dice, bueno, el alma existe, no existe. Existen los hombres sumamente inteligentes con capacidad de asombrarse y de cuestionarse esto, ¿no? Ya quien escucha en la revelación, ¿no? Este elemento del alma, dice, pues sí hay algo más, ¿no? Los filósofos griegos que no creían en Jesús, ¿no? No eran ni siquiera monoteístas, afirmaban la existencia del alma, es decir, de ese principio anímico, y diferenciaban por lo menos tres, que es el de las plantas, ¿no? Hay un principio vital que le da esta vitalidad a las plantas. Hay otro principio más complejo que le da la vitalidad a los animales, y hay un tercer principio, ¿no? Vital, anímico, ¿no? Que anima a los seres humanos con la complejidad que tiene. Ya la revelación nos hace entender que esta especificidad del ser humano, esta alma, proviene precisamente de este Dios creador. Y es que me gustaría regresar un poquito a esto, ¿no? O sea, si realmente... Ahí la cuestionante, Padre Luis Alberto, sería también preguntarnos si este Dios creador o este ser inteligente, después de crear esta armonía y esta belleza, ¿no tendría la intención de revelarse, de manifestarse a lo creado? Exactamente. O sea,
de verdad que a mí se me hace muy absurdo pensar en que esta inteligencia superior, nosotros le llamamos Dios, ¿no? Pero hasta ahorita, digamos, esta inteligencia superior que ha colocado los elementos de naturaleza necesarios para que se geste la vida, no solamente una protocélula, sino todo cuanto existe con la complejidad de los sistemas de cada especie, si no habrá, ¿no? Tendrá la intención de comunicarse. Porque tanta armonía, y si el hombre tiene esta capacidad para contemplar la complejidad, es de verdad plausible pensar que alguien haga tanto y que haya hecho al hombre con esta capacidad de preguntarse sobre cuánto existe y que él haya hecho todo cuanto existe y luego se ocupa en otras cosas, ¿no? Abandona su creación. Se me hace ridículo. O sea, se me hace mucho más inteligente pensar que en todo lo que él ha hecho, él se va revelando, ¿no? Y es lo que afirma la fe cristiana, precisamente, que Dios, ¿no? La Dei Verbum del Concilio Vaticano II nos lo expliquen en los primeros números, sobre todo, que Dios se ha revelado a todos los pueblos, ¿no? A lo largo de todos los tiempos. Es muy evidente, tanto que todas las culturas al preguntarse, han postulado la necesidad de una inteligencia creadora, ¿no? Bueno, porque Dios estaba revelando, porque en todo cuanto existe está como la huella de Dios, ¿no? La huella del creador, como cuando uno pinta, bueno, como cuando Picasso o un gran artista pinta un cuadro, deja su huella. Y un especialista puede llegar a decir, no, esta es una copia del Picasso, es igualita, pero no es un Picasso. ¿Y cómo lo sabes? Porque la manera en la que están trazados las pinceladas y la combinación de colores y el grosor de la pintura, es decir, hay elementos que nos hablan del creador de una pintura. Con mayor razón, hay elementos en todo cuanto existe que nos hablan de ser inteligente, creador, al que nosotros llamamos Dios, ¿no? Es casi la definición de Dios, pero quien está peleado con la palabra Dios, hablemos de esta inteligencia superior que por supuesto que en lo que ha hecho quiere comunicarse. Y uno dirá, pero ¿por qué nada más con Israel? ¿Por qué nada más con los cristianos? No, no es así. La Dei Verbum afirma que se ha querido, lo decía, comunicar con todos, con el pueblo maya, con los olmecas, con los egipcios, con los druidas, con los chinos, con todas las culturas a lo largo de la historia, pero no todos los pueblos han respondido igual. Es que es como, yo me acuerdo una vez que a mi mamá le preguntábamos, mamá, se va muy bien con uno de mis hermanos, ¿no? Y para molestarla, para ponerla así como en jaque, le decíamos, mamá, ¿tú a quién quieres más? Esperábamos que nos dijera, a todos los quiero igual, pero no caía en nuestras trampas. Tenía colmillo y decía, yo no quiero más a ninguno. A cada uno lo quiero diferente, porque cada uno es diferente. Pero si tu hermano viene y me platica su vida, pues es natural que yo me abra también mucho más a él. Y que nosotros establezca un diálogo muchísimo más profundo, ¿no? Si uno de ustedes, pues, trabaja y no me pela, pues lo amo con todo mi corazón, de acuerdo a sus características, de acuerdo a su personalidad, pero la confianza mutua no crece como con quien hablo muchísimo más. Y a mí me ayudó mucho esto, porque primero lo vi como muy claro, ¿no? Ya no pudimos seguir molestando a mi mamá, ¿no? Porque su respuesta fue contundente, pero lo veo con Dios. O sea, Dios trata de revelarse a todo mundo, incluso hoy sigue tratando de revelarse a la humanidad, a cada ser humano. Está ahí abrazándolo, saliendo a su encuentro con cada amanecer, con cada hormiga que contemplamos. La complejidad de cuanto existe nos dice a gritos que hay un creador que ha hecho todo esto por nosotros, ¿no? Pero bueno, si un pueblo en particular se vuelve mucho más sensible a lo que va descubriendo, pues bueno, este ser inteligente necesariamente va a aprovechar esta apertura para poder revelarse más.
¿no? Entonces, en todas las culturas, en casi todas las religiones, hay elementos de este Dios creador, claro, porque Dios te está revelando a todos, incluso en los fenómenos medio New Age de hoy por hoy. Pero un pueblo en particular, que es el pueblo de Israel, empezó a estar más atento y empezó a escuchar con mayor atención. Y este ser creador empezó a revelarse a través de los siglos gracias a esta receptividad de este pueblo, ¿no? Y empezó a revelarse cada vez más a él. Por eso es que en él, ¿no? En el pueblo de Israel, ya los cristianos y el pueblo hebreo, dice, a través del pueblo de Israel, Dios se reveló. ¿Por qué? Porque fue quien más caso le hizo, ¿no? Con todo y que eran, como muchos de nosotros, ¿no? Como necios, reiteramos caer en los errores, en el pecado, pero tenían esta disponibilidad. Entonces, yo sí creo que necesariamente ese ser inteligente, ¿no? Esa persona, porque si hay inteligencia es un ser personal, pues está comunicando y se ha comunicado con la humanidad y en particular con quien más caso le hace, con quien más descubre estas características. Hay un salmo maravilloso, el Salmo 8, que dice, si miro el cielo, ¿no? Y las obras de tus manos, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y majestad. Sí, y sigue hablando de las características de la creación, ¿no? ¿Quién es el hombre? Es decir, ¿quién soy yo? Es una pregunta legítima para que tú te me reveles a mí, porque los perros y los gatos no pueden comprender si tú te estás revelando. Ellos no pueden ver la belleza en las cosas. Ellos no pueden hacer este discurso, el hombre sí. Entonces, este ser creador necesariamente está en diálogo, está en comunicación con el hombre. Sería absurdo pensar que ha hecho cuanto ha hecho y luego ha abandonado a su creación, ¿no? La obra de sus manos. Por lo tanto, si se ha revelado y en cualquier religión, perdónenme, está revelándose a todas, pero todas dicen cosas diferentes, eso sí es absurdo. Entonces, una tendrá que haberlo escuchado mucho mejor. Nosotros creemos que es el pueblo de Israel y llegada a la plenitud de los tiempos, llega la revelación total de Dios en Jesús, ¿no? En Jesús. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ya estaba listo para poder descubrir lo absurdo de que ese Dios personal en realidad no era solamente una sola persona, sino que era trino. Lo cual, si es una invención, es la peor de todas las invenciones, ¿no? Porque racionalmente no se puede comprender si no es a través de la revelación. Pero sí nos podemos preguntar, a raíz de esta revelación, ¿qué nos dice también de nosotros? ¿No? ¿Qué nos dice del hombre esta revelación de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y referente a esta respuesta que hiciste con claridad de que este ser inteligente se revela a su creación y en particular al hombre, ¿dónde deja sus pinceladas? O sea, ¿dónde deja esa revelación plasmada para que nosotros empecemos a descubrir esta primera persona, ¿no? Este Dios creador? ¿Dónde podemos hoy en día y a través de los siglos se ha manifestado revelarse? Ya lo comentabas, a través de un pueblo en particular que fue muy receptivo a su manifestarse. Hoy en día, a esa revelación que muchas veces conocemos nosotros como la historia de la salvación, ¿dónde la podríamos encontrar los seres humanos hoy en día? Pues este Dios que sale al encuentro, la verdad, digamos, aquí estoy de parte, porque yo tengo ya la revelación, ¿no? O sea, yo ya sé que Dios sale a mi encuentro, ¿no? Que Dios es Padre, que Dios es mi hermano, que Dios es Espíritu Santo, pero se puede encontrar en todo, inicialmente en lo que decía, ¿no? En la armonía y la complejidad sistemática de todo cuanto existe, del orden que genera ambientes propicios para el desarrollo de la vida y en particular del ser humano, ¿no? De la belleza que hay en la humanidad del ser humano. Y entonces se revela ahí el Dios creador. Pero este Dios que es espíritu, este Dios que es el Hijo, ¿no? Se puede revelar de verdad o se revela en el rostro de cada ser humano.
O sea, en el rostro de quien me ama desinteresadamente, en el rostro de quien llora, en el rostro de quien está alegre, en la ayuda de tantos seres humanos, incluso la vulnerabilidad de los hombres, ¿no? En el sufrimiento. Yo hoy por hoy, ¿no? Claro, tengo ya la revelación, gracias a Dios, pero no solamente lo veo en la belleza y en la armonía de todo cuanto existe, sino en el rostro de cada ser humano y de cada elemento de la creación, ¿no? Donde hay belleza porque hay armonía. Y en la medida en la que el hombre va siendo cada vez más armónico con todas sus capacidades y facultades, es en la medida en la que va siendo más humano y por lo tanto más divino, ¿no? Y entonces en esa humanidad que sale de sí, que genera vida, ahí se me revela no nada más el Dios creador, sino la presencia misma de Jesucristo, ¿no? Y durante la historia de la humanidad, ¿dónde puso su voz Dios para darse a escuchar? Nos comentabas que a través del pueblo hebreo empezó a tener un diálogo. Y ese diálogo y esa voz, hoy en día, ¿cómo la podemos ver, entender? ¿Con qué elementos, o en qué libro, o en qué cosa nos fue dando Claro. primer pincelada de quién era Dios? Porque tenemos diferentes etapas en las que Dios usó la voz a través de un pueblo para hacerse presente, decir, este soy yo, esto es lo que quiero, y por esto fueron creados. Por supuesto que ahí estamos hablando de la Biblia, ¿no? Claro. Desde el Antiguo Testamento, donde fue habiendo una evolución en cuanto a la comprensión de Dios, un Antiguo Testamento que debemos recordar que inició como la transmisión oral de un padre a su hijo, ¿no? De los ancianos de una comunidad a las generaciones nuevas, por cientos de años, si no es que por miles de años. Y que seguramente fue madurando, fue haciéndose sistemático, y que después empezaron ya a plasmar en las páginas del Antiguo Testamento, ¿no? Y después, ¿no? Con la venida de Jesucristo, se testimonia, ¿no? Se cristaliza el Antiguo Testamento y viene una nueva etapa en la que ya no nada más es ese Dios creador que medio anunciaba que no era un Dios en soledad, sino que era un Dios en comunidad. Cuando llega Jesucristo, ¿no? Que es la palabra eterna del Padre, Él es la revelación plena de este Dios. Y Él se concretiza, ¿no? Lo que Él propone, quién Él es, primero que nada en el Nuevo Testamento, ¿no? Los Evangelios y el Nuevo Testamento, pero no solo. Si tomamos la Biblia y el Nuevo Testamento, los Evangelios son una cosa de nada, ¿no? Son 15, 20 páginas por Evangelio, son 4 Evangelios, y luego están las cartas, pero es poquísimo. También en la tradición hablada. O sea, los apóstoles en realidad escribieron poco, pero hablaron mucho, por varios años. Hablaron y enseñaron muchísimo sobre quién era Jesús. Y esto queda plasmado en la tradición de la iglesia, es decir, en lo que se transmitieron oralmente los apóstoles a sus sucesores, a los obispos, y por ahí se va encontrando esta revelación. Entonces, la revelación, para los católicos, no se concretiza o se cristaliza nada más en el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que, reconociendo que el Nuevo Testamento es así y que hay mucho más, pues también en las primeras enseñanzas de los apóstoles, la tradición de la iglesia. Ahora, creer que hasta ahí Dios estuvo hablando a su pueblo y después otra vez se ocupó en otras cosas, ¿no? Por 2000 años Dios ya no le habló a la humanidad, ¿no? Y después a lo mejor de 1500 años, ahora sí, perdón, estaba ocupado, ahora sí vengo a continuar con mi revelación. Pues no es el mismo Dios en el que creemos, ¿no? Ese Dios que se revela con todo y después abandona a su pueblo. No, me cuesta mucho trabajo pensar en un Dios que abandona 1500 años a su pueblo. Como verán, estoy haciendo referencias a lo que se mal llama la Reforma, ¿no? No, Dios deja en Cristo a una comunidad en la que deja el depósito de la fe para que sea transmitido, ¿no?
de generación en generación, traducido en la manera de transmitirlo, pero es un depósito que es el que es, ¿no? Por eso cuando ahora dicen, no, es que tenemos que ser de avanzada, a ver, nosotros no podemos agregarle o inventarle cosas. Nosotros tenemos el deber sagrado de compartir lo que en Jesucristo se nos revela, ¿no? Tenemos que pensar en los modos más adecuados para transmitir esta revelación. Pero en realidad no podemos cambiar, ¿no? Como dice San Juan, ni una coma, ¿no? Ni el punto de la I, porque entonces traicionaríamos lo que se nos ha revelado de este Dios Trinidad, Creador, Salvador y Santificador. Claro, y de hecho, bueno, además de todo lo que se refleja y todo lo que nos vienen comentando los discípulos, y bueno, todos los evangelios en la Biblia, como bien mencionaste en algún momento anterior, pues también el hecho de voltear a ver la naturaleza, de voltear a ver nada más de sentir el aire en el rostro, es de dónde viene el aire, ¿no? Y para mí es esa presencia tan fuerte de que sientes enfrente del mar y dices, ahí está Dios, y ves o escuchas a los pájaros cantar y dices, es que ahí está Dios. Es como tener también este criterio y corazón abierto a escuchar y ver a Dios. Y como dices, Dios claro que no nos abandonó durante X tiempos. La naturaleza siempre estuvo ahí, la palabra de Dios siempre estuvo ahí, pues trascendiendo con los años. ¿Y qué te parece, Pablo, si nos vamos a un corte musical? Me parece excelente día, mi estimada Mari, para que nos vayamos a una canción que queremos que escuchen, sobre todo que va a encerrar la pregunta de quién es Dios, y esta canción es No hay Dios tan grande como tú. Pues los dejamos para que la escuchen y regresamos. Bueno, y estamos aquí de regreso y seguimos en Pasos en la Fe, una puerta al amor, con el padre Luis Alberto Tirado, que nos está hablando de cómo se manifiesta Dios en nuestras vidas. Y bueno, yo me pregunto, padre, para darle continuidad, ¿es posible afirmar la existencia de Dios? Yo creo que sí, definitivamente, pero es una opción. Es una opción porque llegamos al inicio, ¿no? ¿Todo es casualidad o hay una inteligencia ordenadora? Hay por un lado y por el otro, ¿no? Sí, ciertamente, para mí se me hace muchísimo más racional, como lo decía, muchísimo más lógico pensar en la inteligencia ordenadora, es decir, en que Dios existe por todo lo que hemos dicho hasta ahorita. Yo sospecho, y no solamente sospecho, sino que lo he visto en algunos jóvenes, ¿no? Cuando a través de preguntas vamos acompañando cómo ellos van descubriendo que Dios existe, hasta porque lo han experimentado, ¿no? Pero se aferran a decir que no existe porque te compromete. Porque si afirmas que Dios existe, tienes que preguntarte entonces quién es, por qué te ha hecho, qué ha hecho. Y ahí vas descubriendo que el motor principal de ese Dios que afirmamos que existe es el amor. Y si yo me siento amado, si yo reconozco que soy amado, también me compromete, ¿no? Porque cuando empiezo a dejar pasar este amor, necesariamente tengo que cambiar mi modo de vivir. No puedo vivir ya nada más para mí. Tengo que humanizarme, es decir, tengo que divinizarme, tengo que generar vida. Y eso a veces no es tan cómodo. En realidad es el camino de plenitud más bello que hay, ¿no? Y yo soy testigo de eso. Soy mediocre y pecador, ciertamente, y doy un paso para adelante y dos para atrás, pero el simple hecho de desear ser más humano, en sintonía con lo que Dios ha revelado, me hace el hombre más feliz sobre la faz de la tierra, ¿no? Y no porque los otros no sean felices, sino porque mi felicidad es tal que digo, no puedo más, ¿no? Con esta felicidad. Tengo problemas, tengo dificultades, claro. No soy santo, imagínate si lo fuera. Imagínate si de verdad cada segundo de mi existencia fuera para dar vida. Si en mi mediocridad descubro una plenitud y una humanización que excede mis capacidades, pues yo deseo que todo mundo tenga este camino de humanización, ¿no? No me interesa que piensen lo que yo pienso,
pero sí me interesa que todos puedan experimentar la plenitud que yo experimento. Claro, es compleja porque hay que decir algunos nos, y algunos nos a los que nos hemos ya acostumbrado, pero esos nos en realidad son una nada en comparación con la plenitud que se experimenta al hacerle caso a ese Dios creador que me ama, que me invita y que me enseña a amar. Podríamos decir, Padre Luis Alberto, que una esencia primordial al entender que Dios existe es que Dios es amor. Y ese amor compromete y te da un propósito y misión en la vida, que sería también un siguiente tema aquí en Pasos en la Fe, que podríamos desarrollar, pero entonces hoy en día podríamos concluir que muchas personas se niegan a la existencia de Dios o se nombran como ateos o como personas agnósticas. Es decir, es que no quiero comprometerme con este proyecto, esta misión y entender este propósito. Pero al hacer esa negación, ¿qué tú visualizas que hoy en día puede pasar en un ser humano cuando se niega a una respuesta al amor? ¿Qué le pasa al ser humano actualmente? Yo creo que se va enfriando y acartonando y va perdiendo la humanidad. Esto no quiere decir que quien no cree en Dios sea una mala persona. Puede serlo porque a lo mejor le inculcaron valores, porque ha visto que es racional ser más o menos bueno, y a veces, por desgracia, pueden ser mucho más cristianos en el obrar que no nosotros, ¿no? Digo, no por desgracia por ellos, sino porque el cristiano tendría que ser el maestro en el amor, ¿no? Y en la humanidad. Pero hay casos en donde los no creyentes pueden superarnos en el modo de vivir cristiano, de ser, ¿no? Pero repito, solo el amor salva, solo el amor plenifica, solo el amor sana, porque a lo largo de la vida hay demasiadas heridas. Solo el amor es lo que plenifica. Imagínate cuando comprendes que existe un amor que es capaz de haber hecho todo cuanto existe. Y no solo un Dios creador. Imagínate cuando entiendes que ese Dios creador, ¿no?, ha generado al Hijo, ¿no?, a otra persona de esa misma divinidad, que esa persona de la divinidad viene al mundo a entregar su vida, a morir por ti y por mí. Es un amor que traspasa el alma, que traspasa el corazón y planifica, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando no se abren? Pues pueden ser buenos y probablemente en la misericordia de Dios algo hará por ellos, ¿no? Para que al final se les pueda revelar de alguna manera a través de sus obras buenas. Pero yo no quiero que el mundo se salve porque Dios es bueno, es decir, porque Él no condena a quien no lo quiso reconocer aquí. No me gustaría que le dejáramos toda la chamba al Señor. Me gustaría que cada ser humano no se espere allá a ser pleno, sino que desde aquí pueda ser pleno. Y cuando uno se cierra a esta posibilidad, ¿no?, se cierra al abrirse al amor que todo lo puede, que todo lo traspasa, que plenifica en plenitud, ¿no?, perdónenme la redundancia, a cada ser humano que se abre, aunque sea incipientemente, a Él, ¿no? Y hoy, Padre Luis Alberto, ya estamos casi al final, seguramente nos dejaremos con mucho más de querer seguir escuchando esta charla, pero ¿qué tips le darías hoy a las personas que nos escuchan y nos seguirán escuchando para darse la oportunidad de conocer quién es Dios? ¿Qué tips les podría decir para abrirse a ese encuentro con ese Dios creador, que ya vimos que es Dios amor y aparte que quiere darse a conocer? Yo tengo una prima china que me ha dado un gran ejemplo, ¿no? Recordemos que en China pues no se habla de Dios, ¿no? Y cuando alguien quiere o sospecha de la existencia de Dios, lo busca en lo que es el equivalente a Google, y ahí se ve que en realidad es una invención de las culturas poco evolucionadas, ¿no? Pero bueno, esta mujer, ¿no?, que por gracia de Dios se casó con uno de mis primos, es mi prima, pues fue buscando a Dios, ¿no? Es decir, se fue abriendo. El primer paso es abrirte que puede ser, ¿no? Ya al abrirte a la posibilidad, ¿no?, al no negarte, sino abrirte a la posibilidad porque racionalmente es posible, te permite iniciar el camino. Podemos ver que en todo cuanto existe se revela este amor de Dios, pero podemos ir a un atajo y podemos descubrir
que el atajo es la revelación. O sea, podemos hacer todo ese proceso y se puede llegar a Dios. Santo Tomás decía que es posible llegar a conocer a Dios sin la revelación, pero es bien peligroso y es cansado, añadiría yo, ¿no? Es peligroso porque puedes desviar, pero es posible. Pero si creemos que ese Dios creador, se revela, bueno, pues vayamos comparando y vayamos comparando cuál de las propuestas, digamos, humaniza más. Mi prima, ¿no? Estudió el confucianismo, el taoísmo, estudió otras religiones, estudió el cristianismo en general, hasta que descubrió que en el catolicismo, ¿no? Existe la propuesta de una humanización que a ella la desmontó, ¿no? Y que existe la revelación como más congruente de este Dios, ¿no? El único Dios verdadero por quien se vive. Entonces, bueno, podemos hacer todo ese camino, pero podemos irnos al atajo. Vamos a leer la Biblia, ¿no? Vamos viendo qué hay ahí. Recordemos que no es un libro de historia, porque si queremos llegar con criterios filosóficos a un libro de recetas de cocina, no vamos a entender nada, ¿no? O si queremos hablar de poesía adentrándonos en un libro de filosofía o de historia, no, a ver, el campo de saber de la Biblia es el de la historia de amor de Dios con su pueblo, ¿no? Por ahí va, ¿no? Esa es la intencionalidad, es una historia de amor, de una relación personal de Dios que se va revelando a su pueblo. Cuando entendemos que no es historia, no es geografía y no es química, sino que es la historia de la relación de Dios que se revela al pueblo, a su pueblo y a través de su pueblo al mundo entero, podemos ir leyendo y descubriendo precisamente estos matices, este amor, cómo el pueblo de Israel fue comprendiendo mejor quién era Dios hasta que se nos revela en Jesús. Y en Jesús y en su propuesta podemos descubrir la plenitud del ser humano. Quien vive al estilo de Cristo encuentra vida y vida plena. Y entonces se vuelve cada vez menos absurdo incluso llegar a afirmar la misma resurrección, ¿no? Es decir, si escuchando la enseñanza de Cristo tenemos vida en plenitud, pues bueno, de ahí hay un pasito para poder afirmar que Cristo venció a la muerte, no solamente una muerte ideológica, una muerte, digamos, de la trascendencia del hombre, sino que efectivamente, ¿no?, venció a la muerte. De hecho, de las revelaciones o de los libros sagrados que tenemos hoy por hoy, el único que afirma ser Dios es Jesucristo, ¿no? Ninguna filosofía oriental actual, ninguna de las grandes religiones, es Cristo. Y el único que ha vencido a la muerte es Cristo. Y si todo lo que nos ha enseñado humaniza, ¿por qué dudar de un elemento cuando todo lo demás es más verdadero que la verdad misma, ¿no? Que las ideas que hay? Entonces, necesariamente, siendo tan humanos como Él nos propone que lo seamos, podemos llegar a decir, entonces todo lo que dijo es verdadero. Entonces Dios es Padre, Dios es Espíritu Santo. Entonces Él es Dios, el Hijo eterno de Dios. Entonces Él ha vencido a la muerte y por lo tanto la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Y entonces destruimos hasta ese miedo a dejar de existir a la muerte. No, porque quien nos ha dicho quiénes somos, en realidad, cuán humanos podemos ser, nos ha dicho también que hemos nacido para vivir por siempre en el amor con su Padre. La palabra de Dios, la tradición y el magisterio, que es lo que decíamos desde antes, es el camino para conocer bien el depósito de la fe, ¿no? La revelación de Dios. Y una de las grandes noticias, Padre Luis Alberto, que nos revela Cristo, es que Dios es Padre, que creo que es algo que en todas las religiones pasadas y futuras, o sea, nadie podía haber llegado a manifestar una realidad esencial para entender quién es Dios. Dios es tu Padre y creo que de ahí partimos a abrir una nueva charla que seguramente podremos desarrollar junto contigo si nos permites invitarte al programa, pero creo que con esto nos llevamos unas respuestas profundas para ya seguir meditando en la cama, con los amigos, con la familia, sobre quién es Dios. Así es, y yo también los invitaría con este tema de decir
Dios es Padre, a todos los padres y a las madres que se atrevan a voltear a ver a los ojos a sus bebés y a sus hijos que tienen entre sus brazos y me digan, por favor, si en ellos no logran ver a Dios, si Dios no está ahí en ellos, porque no hay amor más grande que podamos también tener como padres que el de un padre a un hijo, y es lo mismo que Dios nos ama a nosotros. Es otro ejemplo de que Dios, claro que existe. Claro, en la palabra de Dios dice que Dios ha hecho al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y Dios después se hizo hombre en Jesucristo. Por eso todo lo verdaderamente humano nos habla de Dios y nos revela a Dios, ¿no? Entonces, en la mirada del Hijo, en la mirada del Padre, es decir, ahí está, se está revelando continuamente, ¿no? Así es. Te agradecemos, Padre Luis Alberto, por habernos acompañado en nuestro segundo programa, Pasos en la Fe, una puerta al corazón. Ha sido un placer estar aquí con ustedes y espero que podamos tener más oportunidad de dialogar. Como les decía al inicio, hay muchas cosas que se pudieran decir. Hoy abordamos algunas cuantas para ver si es posible, si es absurdo o si es imposible, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias. Nos encantó tenerte por aquí y como dice Pablo, esperamos tenerte más seguido y bueno, pues agradeciendo nuevamente, pues invitamos a que nos sigan por nuestras redes de Radio Pasión US, en Facebook, en TikTok, en Instagram y que pues, se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le den like a nuestros programas y que los compartan, que nos comenten que, en los chats del grupo de Facebook, en nuestra página de radiopasionus.com y bueno, pues los esperamos aquí en nuestro programa. Y los invitamos a seguir conociendo más de Dios, ¿no? En el canal también de YouTube Corazón Católico La Paz, donde también encontrarán nuestros programas en las redes que pueden seguirnos también en el hashtag Macapsin o María Ventosa y nosotros somos Pablo Romero y María Ventosa y los esperamos en Pasos en la Fe, una puerta al amor. La repetición este domingo, no se la pierdan, 6 de la tarde y nos escuchamos el próximo miércoles 9 de la noche por aquí en Radio Pasión US, Seduciendo tus sentidos. Y antes de irnos, los dejamos con esta canción que fue propuesta por el padre Luis Alberto Tirado y por eso me es grato decirles que se llama Padre e Hijo, creada por los misioneros del Espíritu Santo en su álbum Sigue la Luz. Los dejamos con ella y esperemos que la saboreen como nosotros le hemos saboreado. Que tengan muy bonita noche. Y les dejamos para cerrar la frase de Dios de este programa. ¿Le podemos invitar al Padre que nos pueda decir una frase de Dios? No sé si es frase de Jesús, pero Dios es amor, ¿no? Como la gran certeza que a lo mejor es la síntesis de todo lo que acabamos de decir. Muchas gracias. También nos puedes dar tu bendición, Padre Luis Alberto, aprovechando tu presencia en el programa, para que a través de la intención de dar a conocer más a Dios, y con esta cuestionante que nos hacíamos al inicio, nadie puede amar lo que no conoce. El Señor esté con ustedes. Que el Espíritu Santo, que es fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz y guarde sus cuerpos, sus almas, sus corazones, siempre puros y sin mancha. Y la bendición de Dios omnipotente, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Dios es amor.